Justificados por la fe, un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 3, parte 2, justificados por la fe. La fe de Abraham. Leamos Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5, que dice: Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham no hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe le es tomada en cuenta como justicia. El plan de salvación es el mismo para los judíos y para los gentiles. Es por fe, no por obras. Pablo comienza por darnos el ejemplo de Abraham, un judío. La Escritura dice sencillamente: Abraham creyó a Dios. No dice nada respecto de obras. Es por eso que el gran Abraham no se puede jactar. Él no hizo nada, sino que su fe recibió la justicia como un don gratuito de Dios. En el mundo cotidiano, si una persona trabaja para alguien, el dinero que el jefe le da es algo que ha ganado. Es su pago, no es un regalo. Sin embargo, con Dios es completamente diferente. Dios le da a los creyentes la justicia que Cristo ganó como un don gratuito. Leamos Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice: Dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. El rey David es otro ejemplo de un creyente judío que confió en la promesa de Dios y fue justificado por esa fe sin la adición de ninguna obra. El Salmo del rey David, citado en estos versículos, nos muestra claramente que el perdón de los pecados es la característica central de la justificación por la fe. Eso hace que las personas sean justas delante de Dios. Pablo ya ha citado los casos de dos judíos circuncisos, creyentes que fueron salvos por fe. Ahora el apóstol pasa a mostrar que ese mismo plan de salvación funciona también para los gentiles incircuncisos que creen. Leamos Romanos capítulo 4, versículos del 9 al 12, que nos dice: ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados, o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo pregunta: ¿cuándo contó Dios la fe de Abraham por justicia? ¿Fue antes o después de que él fue circuncidado? La pregunta es importante porque determina si los gentiles no circuncidados pueden ser salvos. Para responder la pregunta, tenemos que ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 nos dice que Dios le pidió a Abraham, cuya edad en ese momento era de 75 años, que saliera de su tierra natal y se trasladara a un nuevo país, donde Dios iba a hacer de él una gran nación. Abraham le creyó a Dios y fue. En ese momento él no sabía que iba a tener que esperar durante 25 años el nacimiento del hijo prometido. Génesis capítulo 15 versículos 5 a 6 dice que Dios le repitió la promesa a Abraham y le prometió además que sus descendientes llegarían a ser tan numerosos como las estrellas. En esos versículos se nos dice que «Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia». Muchos años después, cuando Abraham tenía 99 años de edad, aún no tenía el heredero prometido. Pero Dios le volvió a repetir la promesa de que iba a tener muchos descendientes. Esta vez, Dios hizo un pacto formal con Abraham. Ese pacto exigía que Abraham y su descendencia fueran circuncidados. El punto que está haciendo Pablo es que la circuncisión fue introducida mucho después de que Abraham fue declarado justo. No fue la circuncisión que hizo justo a Abraham delante de Dios, sino su fe. Evidentemente, la circuncisión no es necesaria para la salvación, sino la fe. Por tanto, los gentiles creyentes también pueden ser salvos. De esta manera, Abraham es el padre de todos los creyentes, tanto los gentiles incircuncisos creyentes como de los judíos creyentes circuncisos. Leamos Romanos capítulo 4, versículos 13 a 16 que nos dicen:
porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada, porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. En esta sección, Pablo introduce una palabra muy importante, la palabra promesa. También se encuentra en estos versículos la palabra opuesta, ley. Una promesa ocurre cuando alguien dice, le voy a dar algo. Una ley hace lo contrario, dice, dame algo o haga algo por mí. Dios le hizo a Abraham una promesa muy grande, que en realidad es una promesa triple. Iba a heredar la tierra a la que fue enviado. Iba a tener muchos descendientes, y de sus descendientes, la nación judía, iban a ser el prometido salvador del pecado. Dios no le pidió nada a Abraham, al contrario, le prometió que le iba a dar algo. Pablo dice en el versículo 16, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia. De nuevo, el griego original dice que la promesa fue dada según la gracia de Dios. Gracia es un término que habla del amor de Dios en acción. El amor es lo que mueve a Dios a desear darnos algo. En ese sentido, está estrechamente relacionado con promesa. Una promesa depende por completo de la generosidad del que hace la promesa. La promesa queda sin cumplir si el que la recibe no confía en el que promete. La promesa requiere fe. Dios prometió, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4 versículos 17 a 22 nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Dios prometió a Abraham que iba a tener muchos descendientes, pero Abraham tuvo que esperar muchos años antes de recibir un hijo. Durante ese tiempo, Abraham siguió confiando en la promesa de Dios. Pablo dice que Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos. En el caso de Abraham, eso era precisamente lo que Dios hizo. Cuando Abraham y su esposa estaban muertos en cuanto a la posibilidad de tener hijos, Dios les repitió la promesa de que iban a tener muchos descendientes. Le aseguró a Abraham que ya tenía 99 años y a su esposa que ya tenía 90 años, que al cabo de un año iban a tener un hijo. La promesa que les hizo Dios se cumplió en el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham creyó la triple promesa de Dios y eso le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4 versículos 23 a 25 nos dice, y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. El relato que hace la Biblia de la manera como Abraham fue salvo por la fe no fue escrito solo para Abraham, también fue escrito para nosotros. La salvación por la fe en las promesas de Dios sigue siendo el único camino para ser salvos y está abierto también para nosotros. La triple promesa que le hizo Dios a Abraham incluía la promesa de que iba a tener muchos descendientes. Incluido entre esos descendientes estaba el prometido Salvador, Jesús de Nazaret, que vino a la tierra para ser nuestro sustituto. El Señor Jesús llevó una vida perfecta por nosotros y fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Como prueba de que la muerte de Jesús pagó todos nuestros pecados, Dios el Padre, que les da vida a los muertos, lo levantó de nuevo a la vida en la mañana del día de Pascua. Y ahora nos invita a confiar en Él para la vida y salvación. Por la fe en Cristo, también nosotros, como Abraham, somos perdonados y justificados. De esa manera nos convertimos en descendientes de Abraham, el padre de todos los creyentes.